un pequeño recordatorio, decirle a las personas dónde deben de dejar sus preguntas para la persona. Adelante, Denise. Hola, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Eh, Estamos muy felices de estar en este evento. Para iniciar los mensajes iniciales, los mensajes de inauguración, le voy a pasar la palabra primero a Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adelante, Jesús. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por su presencia. Sean bienvenidos a esta conferencia inicial del curso en línea El Protocolo Minnesota, estándares en la investigación de muertes ilícitas o de sospecha de desaparición, que hemos convocado entre la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a las familias de las víctimas por su interés para participar en esta actividad y a quienes nos siguen el día de hoy desde las redes sociales. Sabemos que la premisa siempre es la búsqueda en vida de una persona desaparecida, pero también sabemos que por más doloroso que sea, las familias merecen la verdad, aun y cuando esta no sea la que anhelan. Y por supuesto que también extiendo mi agradecimiento a las instituciones co-convocantes por la posibilidad de colaborar con ustedes para materializar esta iniciativa y a las personas especialistas que estarán prestando su tiempo, conocimiento y experiencia. El contexto de graves violaciones de derechos humanos en México continúa siendo un motivo de preocupación. Ya el informe de visita a México, presentado hace justo 10 años ante el Consejo de Derechos Humanos, por quien entonces era el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christopher Haynes, observó con preocupación que México sigue sufriendo niveles alarmantes de violencia. Se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable. Aquí termina la cita. Y lamentablemente las muertes siguen ocurriendo en niveles elevados y desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos aquí en México pues hemos estado documentando casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos policiales o militares. Y también la desaparición de personas siguen ocurriendo. El último informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en 2023 sobre México establece o expresó que lamentaba la persistencia de una situación generalizada de desapariciones en México. Esta realidad que tanto lastima al país y a ustedes, familiares de víctimas, de manera particular, requiere de la construcción de capacidades y de la voluntad para alinear y coordinar todo el andamiaje institucional hacia un objetivo común, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, y así lo propusimos el pasado 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a través de 10 temas prioritarios. Y en este ámbito de acceso a la verdad y a la justicia es imprescindible que se mejoren las capacidades de investigación de las fiscalías, policías, centros forenses, centros de identificación humana y se pongan en marcha políticas que contribuyan a un mejor desempeño de estas instituciones. Reconocemos, al igual que otros organismos internacionales, que ha habido avances legislativos e institucionales, pero al mismo tiempo somos muy conscientes que cuando ustedes, familiares de las víctimas, van a una institución pública o salen al campo a buscar a un ser querido y a exigir una investigación independiente, pronta, exhaustiva, imparcial, se hacen evidentes las tareas pendientes. Diversos obstáculos y retos que señaló el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales en 2014 siguen vigentes. Por ejemplo, el relator señaló en ese entonces la necesidad de garantizar autonomía de los servicios forenses, así como el deber de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que las autoridades alteren la escena de delitos y garantizar que esas autoridades que obstruyen las investigaciones rindan cuentas. También están los puntos de preocupación que señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas en 2023 al revisar a México. Y por todas estas razones es que es la convocatoria de hoy. ¿Qué buscamos? Buscamos, por un lado, promover un mayor conocimiento sobre el protocolo Minnesota, su estructura, contenido, directrices para la investigación,
y también promover el uso de este protocolo entre ustedes, familiares de víctimas, para que puedan apropiarse de esta herramienta y les permita fortalecer sus estrategias de búsqueda de verdad y de justicia. Tal como lo van a ver, el protocolo Minnesota es una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto de principios y directrices para los estados, las instituciones y las personas que participan en una investigación. El protocolo contiene una serie de directrices aplicables a diversos aspectos de las investigaciones criminales que creemos pueden ser orientadores en su interlocución con las autoridades. Confiamos que las sesiones que componen este curso resulten particularmente provechosas y que a partir de ellas ustedes puedan fortalecer sus estrategias para la búsqueda de la verdad y la justicia. De verdad que deseamos que les sea una herramienta sumamente útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Le paso la palabra ahora a la doctora Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Zoraida. Muchas gracias, Denise. Saludo a todas y todos que nos están escuchando, tanto en esta plataforma de Zoom de la Universidad Nacional Autónoma de México como a través de nuestras redes sociales para esta sesión. Y por supuesto, pues a Jesús Peña y a Morris Tibal, que estamos juntos con Denise González haciendo este acto de inauguración. Se trata de un curso que se ha diseñado y se encuentra dirigido para familiares de víctimas de muertes ilícitas y de desaparición. Esta ha sido una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado en México de Naciones Unidas y también con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando fuimos invitados como entidad académica, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, por supuesto, aceptó y lo hace con toda la convicción de que estos temas nos preocupan y nos ocupan. Nos ocupamos en materia de investigación y también en formación de personas científicas y científicos forenses que ya están trabajando en el campo, que pueden apoyar en mucho en la búsqueda e identificación de personas, pero también en la investigación de muertes ilícitas, que son precisamente uno de los temas que abarca el protocolo de Minnesota. Hay algo que se comentará a lo largo de estos 3 días y que es precisamente la importancia del contenido del protocolo y sobre todo de su difusión para su aplicación. En México ha sucedido que aunque el protocolo existe, bueno, en su origen como el Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias en el 91, México ha tardado mucho tiempo en reconocer que estos problemas suceden en nuestro país. Y la forma de reconocerlo es precisamente tipificando estos delitos y estableciendo los procedimientos para su investigación y para el resarcimiento de su comisión. Es algo en lo que nuestro país tiene que trabajar muchísimo y en donde hay grandes deudas a nuestra sociedad. ¿Qué le corresponde a la academia? Colaborar en la creación de nuevo conocimiento, formar profesionales que puedan actuar en las investigaciones de esta naturaleza, no solo desde la parte jurídica, sino también desde la parte de investigación técnica y científica. En estas 3 jornadas participarán varias y varios de mis compañeros integrantes de esta Escuela Nacional y lo haremos pues precisamente dirigiéndonos a los familiares que necesitan de conocer de las herramientas en una forma muy digerida, en una forma que puedan aplicar directamente y vigilar que las autoridades así lo hagan. Estará la doctora Anaí Rodríguez, Mariano Guardado, Alexa Villavicencio, Alejandra Mercado, Henrik Bernhardt, Mirsha Quinto, que recientemente ya no está con nosotros, pero que sigue colaborando en las actividades que realizamos y que colaborarán desde el área de la psicología,
de la medicina forense, de la arqueología, de la odontología y de la antropología forenses, así como de la genética. Todas estas áreas forenses tienen mucho que ver con la investigación e identificación de estos actos ilícitos y de la identificación de personas. Entonces, yo felicito, agradezco muchísimo primero la invitación a la escuela para participar en estas jornadas y también felicito estas acciones concretas que realiza tanto la Oficina del Alto Comisionado como el Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro país para podernos acercar a las familias y ser útiles en estas labores de investigación. Muchas gracias y que sea verdaderamente muy útil. Muchísimas gracias, Zoraida, y muchas gracias a la NACIF por su apoyo. Le Gracias. paso la palabra para dar un mensaje de bienvenida a Hugo Soto, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hola, hola, muy buenos días Adelante. a todos y a todas. Eh, pues, ante todo, bienvenidos a cada uno de ustedes a este curso sobre el Protocolo de Minnesota, estándares de la investigación y muertes ilícitas o sospecha de desaparición. Eh, Distinguidos representantes también de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Jesús Peña, el doctor Maurice Timbal, la doctora Zoraida García. Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para presentar este protocolo. Agradezco profundamente la participación de todas las instituciones presentes. Cabe mencionar que el 6CR está preocupado por generar este tipo de espacios y esperamos que en este foro sea el primero de muchos otros. Muchas gracias por su participación y ante todo sean bienvenidos. Este foro es una oportunidad para reiterar los compromisos del Comité Internacional de la Cruz Roja con las familias de las personas desaparecidas y fallecidas no identificadas y con las instituciones que tienen la responsabilidad de dar una respuesta integral y adecuada a las personas que sufren la ausencia y desaparición de sus seres queridos. Conscientes de esta necesidad de respuesta, el 6CR coparticipa en la organización y promoción de este foro como un espacio protegido para generar vínculos, compartir experiencias, proponer mecanismos y conocer todo el marco normativo que pueda aplicar en este tipo de estándares de investigación, tanto de muertes ilícitas como de sospecha de desaparición. Eh, en fin, siempre con el fin de contribuir y aliviar el sufrimiento de muchas personas que viven esta problemática de personas desaparecidas. Para concluir, el 6R sigue con el compromiso de apoyar sus esfuerzos para dar respuesta a las familias y pues que sea un espacio para poder compartir, poder aclarar dudas, poder dar respuesta también a todas aquellas inquietudes que viven hoy en día las familias que están pasando esta situación y pues bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Vamos directo ahora con Maurice Timbal, relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para una sesión introductoria sobre el Protocolo de Minnesota, así como iniciar ya propiamente con el marco jurídico internacional. Adelante, Maurice. Muchísimas gracias por estar aquí. No te escuchamos. Podemos. Gracias. Muchas gracias, Denise. Voy a pasar a subir mi presentación a pantalla y les ruego que me avisen si está todo en orden. ¿Se ve? ¿Todavía no? ¿Se ve? Aún no. Aún no. A ver. Un segundo. Vemos tu escritorio. ¿Ahora? Listo. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Perdón por los pequeños cortocircuitos técnicos. Es el precio a pagar por
por no poder estar todos juntos en torno a un espacio común, pero por otro lado, por la ventaja de poder encontrarnos en un espacio virtual a pesar de las distancias. Yo estoy en este momento hablándoles desde donde resido actualmente, en Francia, en Europa, así que muy buenos días allí. Y primero y antes que nada quiero agradecer a las y a los organizadores de este importante curso que eh, creo fundamental por las razones que se van a hacer evidentes a lo largo de las distintas presentaciones. eh, y sobre todo por el gusto de poder participar en el mismo y compartir, especialmente con las y los familiares de víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales, eh, que son la razón de ser de nuestra labor, de nuestro compromiso, pero sobre todo las personas que nos inspiran y que nos guían, y voy a hacer más referencia al respecto. Así que muchísimas gracias de corazón por la oportunidad de poder participar en este evento. Y voy a hablar, como bien dijo Denise, sobre los aspectos generales del protocolo de Minnesota y en particular sobre su historia, su valor y algunos principios rectores que son, creo, fundamentales a tener en cuenta para el trabajo de día a día en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. El protocolo de Minnesota es una herramienta relativamente nueva y sus orígenes se remontan a las décadas de los 70, 80 del siglo pasado, cuando muchos países de nuestra región, de América Latina, especialmente del Cono Sur y también Centroamérica, estaban gobernados por gobiernos totalitarios, dictaduras militares, que llevaron a la práctica la represión sistemática de toda oposición política a esos regímenes, incluyendo mediante la desaparición forzada y la ejecución de decenas de miles de personas. Y en un cuadro y en una situación en donde las víctimas y sus familiares en particular no tenían recursos a la ley en los propios países, pues las instituciones estaban controladas por el Estado, que era el responsable de estos crímenes. Por lo cual, las familias en particular se movilizaron regional e internacionalmente para llamar a la creación de mecanismos y de instrumentos que pudiesen apoyarles y servir para la documentación de las violaciones que sufrían y que se estaban registrando, y por otro lado, para poner fin a las mismas. Y en esa búsqueda llegaron a Naciones Unidas, tanto en Nueva York, pero especialmente en Ginebra, en donde están los principales órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, y su pedido fue tomado en cuenta. Yo creo que es muy importante recordar que en esas épocas prevalecía en la mayoría de los países la llamada historia oficial, que negaba los crímenes cometidos por los regímenes, y para sustentar a la misma se apoyaba a las distintas instituciones, incluyendo las instituciones forenses, que en muchísimos casos firmaban certificados falsos de defunción, informaban erróneamente sobre la causa y manera de la muerte,
y no contribuyen a la identificación de las personas fallecidas, que por lo tanto se transformaron en personas, en víctimas o en personas desaparecidas. Esta caricatura de un diario de un país de la región de aquella época ilustra claramente esa situación que vivían nuestros pueblos y que padecían los familiares de las víctimas. Esta era la realidad, y esta es la realidad que surgió a partir de las investigaciones que pudieron llevarse a cabo una vez terminados esos regímenes y recuperada la institucionalidad democrática en muchos países como Chile, Argentina, Brasil, etcétera, y que dieron lugar estas investigaciones a echar luz sobre los crímenes cometidos por aquellos regímenes, como este caso de una fosa común en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde decenas y decenas de víctimas de la desaparición forzada fueron inhumados clandestinamente. Como dije, Naciones Unidas respondió a esta solicitud, a este llamado, a este clamor de las familias de nuestra región y de otras regiones del mundo, creando mecanismos para atender estas situaciones. Uno de estos mecanismos, o procedimiento especial, como se llama y se conoce, es justamente el del mandato que yo represento como relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, creado por Naciones Unidas en 1982. Es el mandato unipersonal más antiguo y permanente creado en aquel entonces por la Comisión de Derechos Humanos. El primero de estos mecanismos fue el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, que se creó en 1980. A partir de la creación de mi mandato, los relatores y relatoras sucesivas tomaron para sí el desarrollar aquellos instrumentos, estándares que exigían las víctimas, como por ejemplo el desarrollo de los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones y el protocolo de Minnesota, sobre lo que va a tratar o trata mi presentación el día de hoy. Estas son las personas que me precedieron en el mandato, todas ellas y ellos eminentes juristas, destacados investigadores y activistas de derechos humanos nombrados por Naciones Unidas para informar a Naciones Unidas sobre la situación de violaciones al derecho a la vida en todo el mundo y actuar de manera correspondiente. Allí vemos a dos personas que han jugado un rol fundamental en el desarrollo del protocolo de Minnesota, el primer relator, el señor Amos Waco de Kenia, y Christoph Heinz, ya mencionado por Jesús, que visitó México en el año 2014 y a quien voy a volver a citar en unos minutos. Para quienes quieran obtener información sobre mi mandato, hay una página web dedicada, es muy fácil de encontrar, haciendo una búsqueda sobre la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, y allí van a encontrar toda la información relativa al mandato, los informes y también los instrumentos como el protocolo de Minnesota. Pues bien, volviendo a los estándares desarrollados por mi mandato, el primero de ellos, adoptado por Naciones Unidas en 1989, son los principios relativos a una prevención e investigación eficaces de las ejecuciones. Estos principios sentaron las bases por primera vez dentro de los instrumentos de derechos humanos sobre la necesidad, el valor y la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre toda muerte potencialmente ilícita, utilizando las ciencias forenses. Y también por primera vez establecen claramente los derechos y el rol que le cabe a las familias en las investigaciones. Sin embargo, estos principios son muy generales, pues se trata de principios y son un marco muy general de referencia, pero no explican
cómo implementar, llevar a cabo, hacer los prácticos a los distintos puntos que establecen estos principios. Y por eso el señor Amos Waco, el primer relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, tomó para sí la tarea de desarrollar un manual práctico para hacer efectivos los principios. Y así nació el llamado Protocolo de Minnesota, cuyo título oficial es mucho más largo: Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Mejor conocido como Protocolo de Minnesota. ¿Por qué? Porque entre las y los expertos que convocó el señor Amos Waco para ayudarle a redactar este manual práctico, se encontraban distinguidas y distinguidos juristas de la Universidad de Minnesota, que jugaron un rol muy importante ayudando a finalizar la redacción de este documento, para la elaboración del cual participaron también distinguidas y distinguidos forenses reconocidos internacionalmente en aquellos años, como el doctor Clyde Collins Snow, Robert Kirchner, de diversos países. Pero yo quiero destacar especialmente el rol fundamental en el desarrollo del Protocolo de Minnesota, no solo en sus orígenes por hacer un llamado a Naciones Unidas para su existencia, del mandato y del protocolo, sino la redacción del protocolo de las familias. Y en particular jugaron un rol fundamental para ello las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas y madres de desaparecidos en Argentina, cuyos nietos fueron secuestrados por la dictadura y que las abuelas se propusieron encontrar y devolver su identidad utilizando por primera vez las ciencias forenses. Fueron ellas pioneras en la materia y su conocimiento y las lecciones que fueron aprendiendo las transmitieron al proceso de redacción del primer protocolo de Minnesota, al cual también contribuyeron el equipo argentino de antropología forense, que estaba viendo sus primeros años y sus primeras armas en aquellos años. Entonces, el rol de la sociedad civil y de las familias en particular ha sido fundamental para la creación de mi mandato y el desarrollo de los instrumentos que surgieron del mismo. El ADN, vamos a decir así, de estos instrumentos es el de las familias de las víctimas. Pues bien, el protocolo de Minnesota adquirió una relevancia fundamental para las familias y para los investigadores e investigadoras de muertes ilícitas en todo el mundo. Se conoce en inglés como el gold standard, como el marco de referencia para una investigación correcta y confiable. Pero también se transformó en un modelo para otros manuales y guías para investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel global como aquí vemos la guía de Naciones Unidas para la investigación de masacres, basadas en el protocolo de Minnesota, pero también a nivel local. La misma oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para México, ya en el año 2000 adaptó aquel primer protocolo de Minnesota para guiar investigaciones de muertes ilícitas, muertes sospechosas, en México. Poca gente lo sabe a esto, pero ese manual existe y la verdad que está muy bien hecho para el momento en que fue redactado. Asimismo, el protocolo de Minnesota se ha erigido como un modelo para la elaboración de protocolos que se utilizan para la investigación de otras violaciones a los derechos humanos en personas vivas, por ejemplo, y en particular la tortura. El protocolo de Estambul, el famoso protocolo de Estambul, fue redactado utilizando como modelo el protocolo de Minnesota. Y yo esto lo puedo decir porque tuve el privilegio y el honor de participar en aquellos primeros momentos de redacción,
tanto del protocolo de Minnesota como el de Estambul y Dota ha sido y continúa siendo el referente en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos. Como toda herramienta técnica, el paso del tiempo se le notó por el gran desarrollo de las ciencias forenses, el advenimiento del ADN, etcétera, etcétera, pero también por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre la desaparición de personas, entre otros, y por lo tanto mi predecesor, Christoph Heinz, que nos abandonó, nos dejó en temprana edad, desgraciadamente una pérdida tremenda en el año 2021 con su muerte prematura, una persona extraordinaria que propuso ya en el año 2014 a Naciones Unidas en este informe publicado en el 2015, el actualizar el protocolo de Minnesota para que incorporase los avances en las ciencias forenses, los avances en derechos humanos. Yo también tuve el gran privilegio y el honor de ser convocado por Christoph para ayudar en este proceso que dio lugar a la publicación de una nueva edición ampliada y completamente revisada, que es la que ustedes tienen aquí en pantalla. Esta nueva edición contiene una serie de elementos que la primera edición no tenía y que yo creo que son fundamentales. Entre otros, el marco normativo claramente explicitado y los elementos y principios que deben guiar toda investigación de una muerte potencialmente ilícita. En cuanto al marco normativo, obviamente la referencia es el derecho a la vida y el objetivo de esta herramienta, y repito, es una herramienta de trabajo, es proteger el derecho a la vida y en particular asegurar la rendición de cuentas de toda muerte potencialmente ilícita. Y hay tres categorías principales a las que aplica este protocolo de Minnesota y se tratan de las muertes causadas directamente por el Estado, por sus agentes o agentes actuando a nombre del Estado, ¿sí? Las segundas son todas las muertes en custodia, porque el Estado al privar a una persona de libertad asume una serie de obligaciones adicionales, incluyendo sobre su vida, por lo cual toda persona que muere privada de libertad es una muerte ilícita hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, se invierte la carga de la prueba y el Estado es responsable a menos que se establezca lo contrario. Para lo cual hay que investigar la muerte, sí o sí, toda muerte en custodia, aunque parezca natural, y establecer la verdadera causa, manera y circunstancias de muerte. Y en tercer lugar, son aquellas muertes que resultan de la falla del Estado, de la falta del Estado de debida diligencia, etcétera, de proteger a los ciudadanos. Son típicamente las muertes causadas incluso por agentes privados, incluso por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, en el caso arquetípico del feminicidio, en donde el Estado falla en su obligación de proteger el derecho de la víctima y por lo tanto la responsabilidad cabe al Estado. Y en este caso las muertes deben investigarse siguiendo el protocolo de Minnesota. El derecho a la vida es fundamental, universal e inderogable. Y la privación arbitraria de toda vida está universalmente prohibida. De ahí derivan todas las obligaciones sobre las que se funda el protocolo de Minnesota para exigir que los estados respeten, protegen la vida e investiguen toda muerte ilícita. No voy a entrar en los detalles
porque esto está todo claramente explicitado en el protocolo de Minnesota, que fue redactado no para los juristas avesados o para técnicos muy sofisticados, está escrito para él o la usuaria de base, ya sea un investigador o una investigadora, ya sea una víctima o un familiar, un juez, etcétera, etcétera, en un lenguaje sencillo, claro y muy, muy didácticamente presentado porque está pensado para la práctica y en el terreno. Yo creo que el mensaje fundamental del protocolo de Minnesota, o uno de los mensajes fundamentales que está basado en la normativa del derecho internacional de derechos humanos, es que todo incumplimiento de la obligación del Estado de investigar una muerte potencialmente ilícita equivale a una vulneración del derecho a la vida. Y este es un principio rector para exigir que el Estado demuestre la debida diligencia y un compromiso en la investigación de toda muerte ilícita. Si no lo hace, pues la consecuencia en materia de su responsabilidad en violación de derechos humanos y el derecho fundamental de la vida es clara. Para hacer estas investigaciones, el manual de Minnesota requiere que se cumplan una serie de elementos y principios que están aquí explicitados, que están aquí expuestos, con la prontitud o la debida diligencia, la efectividad, o sea, que la investigación sea de verdad llevada a cabo a los fines de establecer y documentar los hechos, exhaustiva en el sentido de que ponga en evidencia todos los elementos de prueba que puedan ser recuperados y encontrados mediante la investigación, asegurando la independencia de la investigación y la imparcialidad de los hallazgos, los resultados y los informes, y garantizando siempre la transparencia del proceso, es decir, el acceso a la información por parte de las partes interesadas. Estos elementos y principios están descritos de una manera muy práctica y concreta en el protocolo de Minnesota, que permite, por ejemplo, a las familias, a los familiares de las víctimas, utilizar esta herramienta para monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y para ello el protocolo de Minnesota requiere que las víctimas participen. Esto no es una concesión graciosa de parte de las autoridades, es una obligación del Estado de permitir la participación de las víctimas y proteger a las mismas de todo daño que pueda estar relacionado con el proceso de investigación, etc. Estos elementos y principios en lo que cabe al derecho de las víctimas y de los familiares en particular han sido desarrollados más extensamente y en detalle por parte de las mismas familias y organizaciones de derechos humanos y de investigación, incluyendo, de hecho, organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el desarrollo de este consenso mundial de principios y normas mínimas eh, deben, pueden y deben. Esta nueva edición del Protocolo de Minnesota del año 2016 ha sido consensuada internacionalmente e incluso
convalidada por el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 36 sobre el derecho a la vida, que llama a los estados a asegurar que toda investigación de una muerte potencialmente ilícita se ajuste al protocolo de Minnesota. Yo en mi calidad de médico forense y he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera de investigación, de aplicación de las ciencias forenses a investigación de derechos humanos en distintos ámbitos, de probar, de usar, de beneficiarme del protocolo de Minnesota y y doy fe que es una herramienta no solamente de gran valor, sino muchas veces indispensable para garantizar que tanto la planificación como la implementación de investigaciones, especialmente de casos complejos, de una fosa común de gran dimensión, de una labor forense en un contexto de conflicto armado, etcétera, etcétera, se lleve a cabo de acuerdo a los más altos estándares internacionales, que el informe que resulte de esa investigación sea confiable, contrastable con la evidencia y que satisfaga sobre todo a las exigencias de las víctimas. Y esto he tenido la oportunidad de testearlo en diversos contextos, en distintas regiones, etc. Hoy se considera que el protocolo de Minnesota es absolutamente fundamental para investigar toda muerte sospechosa en custodia, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de George Floyd, que inicialmente la investigación dejó mucho que desear hasta que se rehizo siguiendo los preceptos del protocolo de Minnesota y puso en evidencia la responsabilidad de la policía y de toda el prejuicio racial, el racismo que motivó el trato cruel, inhumano y degradante que llevó a la muerte de la víctima. Sin el protocolo de Minnesota esa realidad no hubiese sido expuesta. Y también en casos de alta complejidad política, como la investigación, por ejemplo, sobre la muerte del expresidente Salvador Allende, o la del expresidente Joan Goulart, solicitadas por los gobiernos respectivos de Michelle Bachelet en su momento y de Lula en su momento, y a las que tuve la oportunidad de participar como observador independiente para asegurar, entre otras cosas, que se aplicase el protocolo de Minnesota. El hecho de que se hayan seguido esas pautas permitió y aseguró que los resultados de esas investigaciones fuesen aceptadas sin ninguna duda, sin cuestionamientos, etcétera, especialmente y en primer lugar por las familias que en ambos casos también tuvieron la oportunidad de participar y estar representadas en las investigaciones como lo exige el protocolo de Minnesota. Pues bien, en base a todo ello, en mi calidad de relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, uno de los informes que presenté ante la Asamblea General hace un par de años fue justamente sobre la situación de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y en particular la investigación de muertes ilícitas en todo el mundo, para conocer en qué estado está el nivel de aplicación, de conocimiento y aplicación del protocolo de Minnesota a nivel global. Y el resultado de esta investigación, que no tenía precedentes y que me permitió conocer la realidad de más de 60 países en todas las regiones del mundo, puso en evidencia que hay aún en una gran cantidad de países, si no la gran mayoría, un desconocimiento sobre esta herramienta y o la falta de uso y aplicación de la misma, por tres razones principales: por falta de recursos, falta de capacidad y o falta de independencia, que pueden o no estar combinadas. Es decir, esta situación la
pude constatar, incluso en países altamente desarrollados, y de manera interesante en países con muy pocos recursos, pero con una voluntad política de investigar debidamente toda muerte potencialmente ilícita, el protocolo de Minnesota sí se aplica. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, para dar un ejemplo. A partir de ese hallazgo, yo hice un llamado a la comunidad internacional de hacer más y mejor para asegurar que la investigación de muertes potencialmente ilícitas se ajusten a los estándares internacionales y al protocolo de Minnesota, para asegurar verdad, justicia y reparación. Por supuesto, esto es fácil decirlo, pero entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, y ese trecho debe constituirse por guías adecuadas, capacitación adecuada, legislación adecuada, una formación continua, un acompañamiento y, por supuesto, una voluntad política. Debo decir que han habido una serie de desarrollos muy promisorios en nuestra región y en otros en esta materia, incluso con la adopción de algunas guías, como están viendo aquí, ilustradas aquí, que son de reciente publicación, incluso en México, que toman para sí el protocolo de Minnesota y ayudan a las y a los expertos a implementar esta herramienta en la práctica cotidiana, tanto en casos de muerte como en custodia, en casos de víctimas particulares, por ejemplo, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por supuesto que las guías son fundamentales, el protocolo de Minnesota es una guía, pero es necesario también la capacitación, como es este curso del día de hoy. El curso del día de hoy, en el que tengo el gran honor de hablar, es un curso teórico, un curso general. Esta es una herramienta práctica y que necesita justamente también una capacitación haciendo cosas con las manos. Y por eso yo también hago un llamado a los y a las organizadoras de este curso para que se le dé el seguimiento oportuno en su momento para incluir esa parte práctica que es fundamental en la misma. Estos son ejemplos de algunas capacitaciones que se han dado en nuestra región, tanto para jueces, fiscales, defensores públicos, para familiares, etcétera, con muy buenos resultados. Como dije, es importante también el que esto todo se acompañe de las reformas legislativas o administrativas que hagan obligatorio, por ejemplo, el uso del protocolo de Minnesota, como un proyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Congreso de Brasil al respecto, o este muy sencillo resolutivo de una institución pública de una provincia, que es el equivalente a un estado de México en la República Argentina, en donde el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la provincia de Neuquén exigen, a partir de este resolutivo, que toda muerte potencialmente ilícita se investigue siguiendo los lineamientos del protocolo de Minnesota y también de Estambul en casos de que se sospeche que haya habido torturas. Por supuesto, la capacitación práctica, como en este caso que me ha tocado dirigir con la oficina del Alto Comisionado en Filipinas, es fundamental. Ahí trabaja sobre autopsia, sobre la escena del crimen, sobre una excavación, sobre la entrevista a testigos. Aquí participa también la sociedad civil e incluso en este caso dos representantes de organizaciones de familiares, junto con fiscales, jueces, etc. Esta es una capacitación práctica que me tocó dar en Brasil a las madres de mayo, de una masacre que hubo en mayo de hace algunos años, justamente porque están, como en el caso de México, participando directamente en las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas por parte de la policía de Brasil, y para quienes el protocolo de Minnesota ha resultado ser fundamental. Y aquí vemos los resultados. Esto es un caso reciente, o sea, de abril de este año, de la provincia de Córdoba, que instituyó el uso del protocolo de Minnesota. Allí se ha capacitado a los forenses, se capacitó a las familias
se capacitaron a jueces y fiscales y vemos que recientemente, por ejemplo, una muerte en custodia que la autoridad penitenciaria trató de hacer pasar como una muerte natural, fue investigada de acuerdo al protocolo de Minnesota y se determinó que la víctima había fallecido por tortura. Estos son los caminos a seguir. Bueno, para terminar, yo quiero volver al inicio y destacar que toda esta labor, todos estos estándares y mi mismo mandato no serían posibles, no existirían sin el aporte de la sociedad civil y de las familias. La sociedad civil en general, como las organizaciones de derechos humanos, yo como miembro fundador del equipo argentino de antropología forense y su primer director, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar que este año se cumplen los 40 años de la organización, que es una de las, digamos, de las entidades que está trabajando en México mano a mano con las familias, incluyendo la capacitación de operadores en el uso del protocolo de Minnesota. Y sobre todo quiero recordar, como dije antes, a los familiares. Yo tuve el gran privilegio y el honor de haber aprendido mis primeras armas en derechos humanos con abuelas de Plaza de Mayo. Y como dije, fueron ellas las visionarias de identificar y luego incorporar a las ciencias forenses en su caja de herramientas para la búsqueda de los desaparecidos. Y como dijo Jesús hoy, la búsqueda de los desaparecidos no debe asumir que están todos muertos. Y en el caso de abuelas, esta afirmación es absolutamente real. Tan es así que también se cumplen ahora, se acaban de cumplir en agosto de este año, 10 años de que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, encontró a su nieto Ignacio, que había nacido en el cautiverio de su mamá, de la hija de Estela, Laura, cautiverio donde fue torturada y ejecutada y enterrada clandestinamente, como también lo fue el papá de Ignacio. Ignacio fue secuestrado como bebé, cambiado de identidad y hace 10 años, gracias a la genética forense, que Abuelas de Plaza de Mayo desarrolló en Argentina, Ignacio recuperó su identidad. Y en ese sentido quiero celebrar el trabajo de los familiares de México, la mayoría mujeres, mujeres coraje, que son un ejemplo para todos nosotros y para la humanidad. Y me encanta esa foto de Estela Carlotto, ¿no? Visitando a México el año pasado y compartiendo su experiencia con las compañeras mexicanas, porque yo creo que ese es el camino a seguir también. Siempre las abuelas guiando un poco, es no solamente la solidaridad internacional, sino el compartir experiencias, el enriquecernos mutuamente, y qué tan importante es esto cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, yo con esto quiero terminar reiterando la disposición personal y de mi mandato para seguir apoyando los esfuerzos que hace la Oficina del Alto Comisionado en México, el 6R, la UNAM, pero sobre todo las familias, incluyendo como médico forense en todo lo que pueda servir para este proceso de capacitación, de formación y apoyo. Y para concluir, quiero terminar recordando a una queridísima amiga que tuve el honor que fuese mi madrina de bodas, Rosario Ibarra de Piedra, que realmente fue la pionera en México, con otras madres que ahí vemos en la fotografía, como Lichita y otras, de la lucha por los desaparecidos
que tanto nos enseñó y que fue una de las familiares que en los años 80, 70, 80, fue a golpear las puertas de Naciones Unidas aquí en Ginebra. Así que en paz descanse. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Morris, por esta presentación. Te paso la palabra, Jesús. Pues muchísimas gracias también, Morris, por esta excelente presentación, de verdad. Creo que muy ilustrativa de todo el camino que se ha seguido hasta el día de hoy para alcanzar este instrumento que es tan útil en la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias por tu generosidad y por hacerlo tan sencillo de comprenderlo y por supuesto que nos sumamos a esta solidaridad con todas las madres buscarodas, con el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo, de Rosario aquí, en fin, y de quienes a día de hoy siguen en la búsqueda de sus seres queridos. Para ellas es que es este curso, y gracias de verdad por tu tiempo y compartir tus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. El gusto es mío, Jesús. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, nuevamente lo digo, es un honor poder participar en este evento. Yo, desgraciadamente, como ya había anunciado los organizadores, me tengo que ausentar ahora porque tengo un compromiso ineludible ya fijado hace bastante rato, pero los voy a volver... voy a tener el gusto de volver a acompañarlos el jueves, así que ya estoy ansioso por aquello. Pero por ahora me despido hasta el jueves y les deseo mucha suerte y todos los éxitos en la continuación del curso. Hasta el jueves. Muchas gracias. Gracias, Morris. Chao. Ahora vamos a continuar. Como ustedes saben, el protocolo de Minnesota, y como ya bien lo ha dicho Morris, pues se enfoca en la promoción de la rendición de cuentas, en la promoción de una serie de derechos para facilitar, permitir, contribuir a que las víctimas puedan acceder a la justicia, a la verdad, a la reparación. En unos 15 minutos, quizá un poco menos, para poder tener un espacio de contestar preguntas si las hay, ustedes pueden ir escribiendo en el chat preguntas que tengan ya sobre lo expuesto por Morris y por lo que profundizaremos un poco ahora en estos 10-15 minutos, las pueden ir escribiendo en el chat. Como habrán visto en el programa de este curso, el curso sigue la lógica del protocolo de Minnesota. Cada uno de los componentes de la estructura de este curso sigue la propia estructura del protocolo de Minnesota. Ya nos han hecho favor de compartirlo en el chat. Nosotros también se lo haremos llegar a partir de la comunicación que hemos tenido por correo electrónico. El día de mañana vamos a empezar con con el apartado forense del protocolo de Minnesota. Iniciaremos además con un apartado que retoma aspectos de la investigación y también de entrevista a testigos. En ese apartado sobre investigación vamos a poder profundizar un poco más sobre cómo se van aterrizando los principios del protocolo de Minnesota a la realidad jurídica en México. Vamos a iniciar con un repaso, digamos, de qué sucede en la investigación en México a partir de la legislación vigente. Ahora mismo les voy a compartir mi pantalla para poder profundizar un poco más. Como el protocolo se enfoca en aspectos de investigación, me dicen, no sé si ya estoy compartiendo, ¿cierto? Ok. Nada más dejen. Listo. Sí, Ok. ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Anaya. Entonces vamos a profundizar un poco más o detenernos un poco más en la obligación de investigar. Ya Morris nos hizo el gran favor de hacer dar este panorama amplio sobre el protocolo de Minnesota, sus orígenes, sus objetivos, el ámbito de aplicación del protocolo de Minnesota.
y algunos otros aspectos sobre, por ejemplo, la participación de las familias y demás. Ahora mismo, en estos 10, 15 minutos, me gustaría detenerme un poco más en estos aspectos en particular, porque son la base, el fundamento de todo lo demás. Entonces, veremos la obligación de investigar, los elementos y principios de las investigaciones. Vamos a volver a ver la cuestión relacionada con la participación de las familias durante la investigación y también qué es lo que dice el protocolo en relación a la ética profesional de las partes involucradas en investigaciones sobre muertes ilícitas. Lo que ven ahí es una imagen tal cual del índice del protocolo. Como les decía, pues este curso sigue la lógica, la estructura del protocolo y nos vamos a detener puntualmente en estos aspectos. Entonces, iniciando con la obligación de investigar, el protocolo de Minnesota establece claramente que la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida. Las investigaciones y los enjuiciamientos son esenciales para prevenir futuras vulneraciones y promover la rendición de cuentas, la justicia, el derecho a la reparación y a la verdad, así como el Estado de Derecho. Ya lo mencionaba Morris, el deber de investigar se relaciona con un montón de derechos y fallar en las investigaciones pueden dar lugar a responsabilidad internacional del Estado. Haciendo digamos, un pequeño recordatorio, la obligación de investigar se deriva a su vez de un derecho de acceso a la justicia que está establecido en diversos tratados internacionales que México ha ratificado y que son parte de nuestra, por así decirlo, de nuestra legislación, de nuestro cuerpo, digamos, normativo que regula al Estado en México. Inicio con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. Ustedes pueden buscar el texto del Pacto Internacional, también se los podemos hacer llegar para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que dice el artículo 14. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8, también contempla el derecho de acceso a la justicia. Y hay otros instrumentos que han sido aprobados dentro del sistema de Naciones Unidas que perfilan pues este deber de investigar. Y aquí pongo en pantalla los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Y ahí lo que se contempla pues es que esta obligación de investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y en su caso adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional. Dentro del sistema interamericano de derechos humanos también existen tratados internacionales también ratificados por México que contemplan, reconocen el derecho de acceso a la justicia. Aquí menciono específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 18. Además de eso, pues hay una muy abundante jurisprudencia por parte de los organismos interamericanos, también organismos del sistema de Naciones Unidas que han profundizado en el derecho de acceso a la justicia y han elaborado mucho más a detalle la conexión entre este derecho y la obligación de investigar. Aquí nada más menciono una de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Panamá, en donde establece que la investigación, lo estoy citando, debe ser realizada por todos los medios legales y disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables, tanto intelectuales como materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Ahora, ¿cuándo se activa el deber de investigar? El protocolo de Minnesota establece que
Este deber se activa cuando el Estado tiene conocimiento de una muerte potencialmente ilícita o debiera haber tenido conocimiento. Por ejemplo, hay casos por una persona que va, que denuncia amenazas, que sabe ya el Ministerio Público que está en una situación, en unas circunstancias específicas que ponen en riesgo su derecho a la vida, y si no hace nada después esa persona es privada de la vida, pues es un caso donde pues el Estado debería de haberlo sabido, ya tenía conocimiento, ya tenía información que apuntaba en ese sentido y no hizo nada al respecto. Entonces, el deber de investigar se activa en este caso y por supuesto también cuando se presente una denuncia. Sin embargo, el propio protocolo establece que el deber de investigar no se aplica solo por el hecho de que el Estado reciba una denuncia formal, y ahí nos vamos a los casos en los que, como en México, las fiscalías tienen la obligación de investigar de oficio. Casos como homicidio y claramente las desapariciones forzadas o desapariciones por particulares se tienen que perseguir de oficio, como así está establecido en la Ley General de la materia. El deber de investigar toda muerte potencialmente ilícita incluye entonces varios escenarios. Ya Morris mencionaba el ámbito de aplicación del protocolo y aquí lo retomo nuevamente de manera detallada. Entonces, casos de privación de la vida por agentes del Estado, casos en que se sospecha la participación de agentes del Estado, como pueden ser fuerzas de seguridad, policíacas o militares, ¿no? A manera de ejemplo. Otros casos en que existía un deber de debida diligencia del Estado y para impedir la privación de la vida por particulares, casos de personas que fallecen en custodia del Estado, casos, esto es, de personas privadas de la libertad. Ahí el protocolo establece que existe una presunción general de responsabilidad del Estado cuando muere una persona en custodia, es decir, se presume ya la responsabilidad y el Estado tiene la carga de demostrar que pues no estaba en sus manos y pues claro, se tiene que activar la investigación. Y casos también el protocolo, esta es una cita también del protocolo, de muertes potencialmente ilícitas causadas por particulares, aun cuando el Estado no sea considerado responsable por no haberlas impedido. Elementos y principios de las investigaciones, Morris los mencionó, aquí vamos a profundizar un poco más. Entonces, cuando estamos hablando de investigaciones, ¿de qué tipo de investigación estamos hablando? Pues investigaciones que sean prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. ¿Eso cómo se traduce? Cuando hablamos de prontitud, estamos hablando de que las investigaciones se deben de realizar lo antes posible y proceder sin demoras injustificadas. Si existiera una demora, el Estado tiene la obligación de explicar por qué existe la demora. Si no existe, entonces pues el deber está potencialmente incurriendo en una responsabilidad al detener, al demorar, al no avanzar en una investigación sobre una muerte potencialmente ilícita. También el hecho de que el Estado no lleve a cabo la investigación con prontitud no le exime de su obligación de investigar más adelante. Es decir, esta obligación no cesa. Si por varios años la investigación no ha avanzado, eso no quiere decir que de pronto la obligación quede extinta. Por el contrario, permanece y transcurre, digamos, y a pesar del transcurso del tiempo, la obligación de realizar investigaciones prontas permanece. Cuando hablamos de efectividad y exhaustividad, el estándar que establece el protocolo es asegurar la rendición de cuentas. La investigación debe poder identificar a todas las personas responsables, enjuiciar y castigar, obviamente, si de las pruebas se puede obtener, se puede avanzar, ¿no? hacia un juicio. En el caso de una desaparición forzada, la investigación debe orientarse a determinar la suerte de la persona desaparecida y, en su caso, la ubicación de los restos. Y finalmente, cuando hablamos de efectividad, de exhaustividad, el protocolo de Minnesota establece específicamente la obligación no solamente de identificar a los potenciales autores directos de estos hechos, sino también a los funcionarios de la cadena de mando. Es decir, no se agota
con investigar y procesar a quienes dispararon, ¿no?, el arma, sino también a todos los funcionarios de la cadena de mando que puedan estar involucrados. Me falta una. Me falta la transparencia. Bueno, yo no sé por qué ahora no lo veo ahí, pero se lo cuento. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de la apertura al escrutinio al público en general y a las familias de las víctimas en particular. Y sobre esto es interesante que el protocolo también impone el deber de adoptar políticas explícitas relativas a la transparencia de las investigaciones y como mínimo, la obligación de transparentar cuando existe una investigación, los procedimientos que se deben seguir y las conclusiones. Y eso incluye tanto los hechos como, digamos, toda la argumentación jurídica que hace luego el Ministerio Público para presentar el caso ante un juez. Déjenme ver si no está más. Ah, sí, está más adelante. Aquí está. El protocolo de Minnesota reconoce que existen posibles limitaciones para la transparencia y las investigaciones, pero establece que estas limitaciones deben de tener un propósito estrictamente legítimo, como proteger la privacidad, la seguridad de las personas afectadas, garantizar la integridad de las investigaciones en curso, proteger información confidencial sobre las fuentes de inteligencia u operaciones militares o policiales. Y también establece que no puede en ningún caso limitar la transparencia de manera que se oculte la suerte o el paradero de una víctima de una desaparición o muerte ilícita o que resulte en la impunidad de las personas responsables. Cuando hablamos de independencia, hablamos de que las investigaciones deben de estar libres de influencias indebidas internas o externas. Cuando hablamos de internas o externas nos referimos puntualmente a, por ejemplo, la existencia, sabemos, en una institución existe una jerarquía institucional, existe una cadena de mando, y el protocolo de Minnesota establece que la investigación debe de ser independiente, inclusive, digamos, a pesar de estas jerarquías institucionales. Los ministerios públicos tienen que gozar de autonomía, de independencia frente a sus superiores jerárquicos para efectos de que no haya injerencias sobre el camino que deben de tomar. Y también cuando se habla de una independencia externa, se habla de intereses políticos o partidarios. La institución, en este caso en México, de las fiscalías, deben de estar libres de influencias indebidas por parte de intereses políticos o de partidos políticos, ¿verdad? Las investigaciones, establece el protocolo de Minnesota, deben de ser independientes de los presuntos culpables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan. Y ustedes pues han visto casos, han experimentado, ¿no?, que los presuntos, las personas de quienes sospecha que fueron las autoras de la desaparición, de la muerte ilícita, pues de alguna manera tienen vinculación o están involucradas, ¿no?, con las que deben de realizar la investigación. Y pues claramente esto, conforme al protocolo de Minnesota, no debe de ser. Cuando hablamos de imparcialidad, lo que el protocolo señala es que los funcionarios deben de actuar de manera desinteresada y deben de analizar todas las pruebas de manera objetiva, estudiar y aplicar adecuadamente las pruebas de cargo y de descargo. Como mínimo, las investigaciones deben de poder determinar la identidad de la víctima, recuperar, preservar todo el material probatorio, identificar y entrevistar posibles testigos, determinar la causa y las circunstancias de la muerte y determinar quién estuvo involucrado, así como su responsabilidad penal individual. Vamos adelante con los dos últimos segmentos. En realidad esto ya son un par de minutos y vamos si existieran preguntas y respuestas. Entonces, participación de las familias durante la investigación. Ya Morris hacía referencia a esto. El protocolo de Minnesota
sí contempla estándares sobre la participación y establece de manera específica el deber del Estado de permitir a todos los parientes cercanos participar de manera efectiva en la investigación, aunque sin poner en peligro su integridad. Y establece derechos específicos, o bueno, en realidad esto pues está en una diversidad de instrumentos internacionales y lo que hace el protocolo pues es reunirlos aquí. Ser informados del progreso de la investigación, presentar sugerencias y argumentos, proporcionar pruebas, defender sus derechos e intereses a lo largo del proceso. También ser informados sobre audiencias que haya en el marco de la investigación, del proceso, y permitirles asistir a ellas. También ser protegidos de cualquier maltrato, intimidación o sanción por participar en la investigación o buscar información sobre una persona fallecida o desaparecida y ser informados sobre la identidad de una persona fallecida. Sabemos que en muchas ocasiones las investigaciones no avanzan y son las propias familias las que hacen labores de inteligencia, las que salen a campo, las que recopilan todas las pruebas. Aquí es importante mencionar que el actuar de los agentes ministeriales y la policía de investigación no debe bajo ninguna circunstancia depender de la actividad de las víctimas. Es decir, esperar a que sean ustedes quienes reúnan con sus propios medios todas las pruebas y luego las entreguen al Ministerio Público, ¿no? Para eventualmente pues ver si se puede ya determinar y judicializar el caso. Es decir, ustedes tienen derecho a a recolectar información, a acercarla al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no debe bajo ninguna circunstancia supeditar el avance de las investigaciones a que ustedes como víctimas les lleven la información. Por último, el protocolo de Minnesota contempla un apartado sobre ética profesional y ahí lo que dice es que todas las personas involucradas en la investigación, y aquí estamos hablando de policías, de ministerios públicos, de peritos, tienen responsabilidades éticas hacia las víctimas, sus familiares y otras personas a las que concierne la investigación. Y el estándar es muy alto, cumplir las más estrictas normas profesionales y éticas en todo momento, asegurar la integridad y la efectividad del proceso de investigación y promover los objetivos de justicia y derechos humanos. Importante también generar el menor daño posible a los familiares. Un estándar del protocolo de Minnesota es que el Ministerio Público, la Policía de Investigación, los peritos deben actuar generando el menor daño posible a ustedes como víctimas y, por supuesto, respetando también su cultura y costumbres. Y también actuar conforme al derecho nacional e internacional y evitar actividades de investigación arbitrarias o muy intrusivas. Como lo decía al inicio, en los siguientes módulos, el día de mañana va a ser por la tarde, 3:30 de la tarde. El día jueves, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener módulos en donde vamos a profundizar en los aspectos forenses del protocolo de Minnesota, como son, ya les mencionaba, el proceso tal cual de investigación, las entrevistas, la protección a testigos, la recuperación de restos, identificación, tipos de pruebas, ¿no? Recolección de pruebas y toma de muestras, y también segmentos sobre autopsia y análisis de restos óseos. Un segmento que el protocolo de Minnesota ya no contempla es la restitución digna de cuerpos y restos a sus familiares. El protocolo no contempla un apartado sobre esto, pero aquí en este curso sí lo hemos contemplado y nos acompañarán especialistas para hablar sobre esto. Y ya lo anunciaba, el propio Morris estará de vuelta con nosotros el día jueves para hablar precisamente sobre restitución digna. Con esto yo terminaría esta intervención. No sé si me están viendo. Sí estaba compartiendo, ¿cierto? Porque ya no lo veo. Sí, sí estabas compartiendo. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, si ya no estoy compartiendo, ya los veo a ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre lo que hemos visto ahora. Yo les decía ya al inicio que mañana vamos a atender
un segmento donde vamos a profundizar ya un poco más en aspectos de la investigación aquí en México. Una sola pregunta: ¿cómo se puede exigir a las autoridades que las búsquedas en vida es fundamental para el resguardo de la vida de la persona desaparecida, que tiene el derecho a ser buscado y encontrarle con vida? Ahí yo me iría directamente con los principios rectores sobre la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Los principios rectores, sin duda alguna, son otro instrumento que junto con pues, el protocolo de Minnesota y con otros complementan, digamos, el conjunto de directrices, de herramientas de los que ustedes como víctimas se pueden hacer valer para interlocutar con autoridades para hacer valer sus derechos. Entonces, bueno, pues sin duda aquí empezamos justo la intervención de Jesús hablando sobre que la búsqueda siempre se debe de priorizar, pues la búsqueda en vida, pero para casos en donde se hace también una búsqueda sin vida, pues entra mucho en juego el protocolo de Minnesota, ¿no? Y les puede ayudar a ustedes para pues saber los estándares mínimos, ¿no? Que deben de cumplir las fiscalías. Sí, si el jueves no podemos estar en la clase, podría tener acceso a verla después. Sí, los módulos 2 y 3 no se van a transmitir en línea, sin embargo, se van a videograbar y las personas que se registraron, los familiares de víctimas que se registraron para este curso, les haremos llegar posteriormente las videograbaciones ya, pues ya editadas, ¿no? Donde puedan ustedes acceder a las ponencias. Y ya ahí, Alan, muchas gracias. Alan, nos hace el favor de colgar en el chat los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Nos quedan 4 minutos. Nancy pregunta: somos 3 denunciantes de diferentes familias en una investigación. ¿Se puede separar la denuncia? Ustedes pueden presentar la denuncia de manera separada, sin embargo, si son hechos vinculados, es decir, si las 3 personas desaparecieron o fueron víctimas de una privación de la vida ilícita, ¿no? De una privación de la vida, entonces idealmente el Ministerio Público no debería de fragmentar las investigaciones, idealmente se debería de investigar de manera conjunta. En contextos hospitalarios y al haber varios casos de no sé si ahí me pueden aclarar, Rebeca, violación al derecho a la vida sería de probable, tal vez violación al derecho, sería probable, sí, sería pertinente investigar con el protocolo de Minnesota. Sí, el protocolo de Minnesota, recuerden, cuando hablamos de muertes ilícitas, en realidad es un paraguas bastante amplio. Entonces, habría que definir, cuando dices contextos hospitalarios, la primera pregunta que yo te haría es, de entrada, por ejemplo, si se trata de pues te iba a decir de un hospital público o de un hospital privado. Creo que la respuesta sería analizar las circunstancias específicas del caso, ¿no? ¿En qué contexto, o sea, qué fue lo que sucedió? Aquí el hecho es que existe, si se sospecha de una muerte que corresponde, por ejemplo, a una negligencia médica o no a, digo, otras circunstancias, estoy tratando de pensar cuáles, y ustedes como familiares quieren presentar una denuncia por homicidio, pues entonces lo pueden hacer, ¿no? Hay mecanismos específicos para analizar casos de negligencia médica, pero si ustedes lo quieren llevar también al plano penal por la sospecha de que de que la muerte de la persona pudo no haber sido enteramente por causas naturales o que incidieron otros factores que provocaran la muerte de esa persona, pues ustedes lo pueden, sin duda pueden presentar una denuncia y el deber de investigar se activa, ¿no? Y como parte de ese deber de investigar, pues claro que se debe de hacer una investigación en los términos que señala el protocolo. Entrevistar a testigos, recabar todo el material probatorio, hacer una autopsia, determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Eso lo veremos también en el segmento sobre autopsia.
Cuando se hace la autopsia, el objetivo primordial, en casos donde no se conoce a la persona, pues determinar la identidad de la víctima. Pero en casos donde sí se le conoce, pues determinar las causas y las circunstancias de la muerte. Entonces, definitivamente, si ustedes presentan una denuncia y se abre una investigación, pues claro que se activan los estándares que se señalan en el protocolo de Minnesota. De todas formas, Rebeca, podemos continuar esta conversación a lo largo de los distintos segmentos. Son las 10:30 y necesitamos ya cerrar esta sesión. Yo les invitaría a que si todavía tienen algunas preguntas, podamos guardarlas para que mañana y el jueves, a partir de las presentaciones de las y los panelistas, pues se pueda ir profundizando en inquietudes que ustedes tengan. Sin más, de verdad que yo les agradezco muchísimo su interés, agradezco muchísimo que se hayan registrado para participar en este curso. Estén al pendiente de si hay instrucciones adicionales por correo. Hasta el momento no hay ninguna. Ustedes se pueden conectar a partir del enlace que se les hizo llegar por correo electrónico, que es este mismo con el que entraron a esta sesión. Y listo, pues mañana nos veríamos a las 3:30 en punto de la tarde para iniciar. Y pues nada, que tengan una linda mañana y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.